En este video vamos a ver cómo se podrían enseñar la suma y la resta de fracciones para los niños en la educación básica. Lo primero que debemos hacer con ellos es hacer que ellos identifiquen que existen distintas unidades, que cuando hablamos de uno no estamos hablando de un número sin alguna unidad, sino estamos hablando de algo que nos determina ese uno, esa unidad. Para eso vamos a trabajar con las regletas, ya que nos da esa capacidad para que el video quede mucho más claro. Entonces, acá tenemos una regleta de color blanco. Sus dimensiones son 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Acá tenemos la regleta de color rojo. Esta regleta tiene dimensiones 1 centímetro por 1 centímetro por 2 centímetros. O sea, en sí, si las acomodamos de esta manera, serían el doble de la regleta blanca. También podemos trabajar, entonces, trabajamos con la regleta verde, que sería el triple de la regleta blanca. Tenemos la morada, que es 4 veces la regleta blanca. O, si lo podemos hacer así, sería 2 veces la regleta roja. ¿A qué voy con todo esto? Que aquí tenemos distintas unidades. Nosotros podemos elegir la unidad que nosotros queramos. Entonces, si nuestra unidad fuera esta roja serían 2 unidades de la blanca. Si la unidad siguiera siendo la blanca, estas serían 3 unidades. Miren, porque aquí cabe 3 exactamente en el verde. 3 unidades de la blanca. Lo primero que vamos a hacer con los estudiantes, antes de entrar en el tema de la suma y la resta de fracciones, es ponerlos a sumar estas distintas unidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? El material no necesariamente tiene que ser regletas, pueden ser canicas, pueden ser palitos de colores distintos a estos, pueden ser cualquier cosa que se nos ocurra. Lo importante es que sea distinta la unidad. Entonces, lo primero que hacemos es hacer ejercicios muy básicos en donde sumemos la misma unidad. Si tengo 3 regletas blancas y le sumo 3 regletas blancas, voy a tener un total de 6 regletas blancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si a esas 6 regletas blancas le sumo otras 2 regletas blancas, voy a tener ¿cuántas? 2, 4, 6 y 8 regletas blancas. Hasta ahí no hay ningún problema. El estudiante tiene que entender que aquí es más fácil la suma, es muy fácil, porque estamos trabajando con una misma unidad. Ahora bien, el problema surge cuando tenemos que sumar distintas unidades. Escuchen. Si yo le pido al niño que me sume, digamos, 4 regletas blancas con 2 regletas rojas, el estudiante va a entrar en confusión. Y muchas veces nosotros también podríamos entrar en confusiones con estos problemas. Si tengo 4 regletas blancas y le voy a sumar 2 regletas rojas, ¿cuánto me quedaría? Acá se trabaja el problema de la unidad. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con 2 unidades distintas. Cuando tenemos problemas de este tipo, lo importante es cambiar nuestras unidades. Sabemos que 2 unidades de las regletas blancas corresponden a una unidad de la regleta roja. Podemos hacer estas transformaciones. 2 blancas equivalen a una roja y 2 blancas equivalen a una roja. O sea, decir 4 regletas blancas más 2 rojas es lo mismo que decir voy a sumar 2 regletas rojas más 2 rojas. Eso quiere decir que 4 regletas de color blanco más 2 regletas de color rojo me van a dar 4 regletas de color rojo.
Entonces, podemos hacer otros ejercicios como este. Que la unidad no sea esta. Vamos a tomar otra vez las blancas y vamos a tomar las verdes. Entonces vamos a decirle al estudiante, si tengo esto, si tengo si tengo 6 regletas de color blanco más una regleta de color verde, ¿cuánto sería su suma? Podemos hacer lo mismo. Sabemos que 3 regletas de color blanco equivalen a una verde. Eso quiere decir que 6 regletas de color blanco más una de color verde es lo mismo que decir 2 de color verde más una de color verde, que en total serían 3 de color verde. Volvemos a hacer otra transformación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que transformar las dos unidades? Entonces, digamos, vamos a dejar esta y vamos a dejar esta. Ahora sí. Ahora bien, vamos a decir, vamos a sumar 2 regletas de color rojo con 2 regletas de color verde. Hablando de números naturales, vemos que realmente no hay una relación tan directa como en los anteriores ejercicios. Miren. Pero entonces podemos hacer lo siguiente, irlos comparando hasta que sepamos la relación que existe entre las dos regletas. Aquí ya vimos una relación importante, y es que 2 regletas verdes equivalen a 3 regletas rojas. Entonces, como nuestra suma es 2 regletas rojas más 2 verdes, sabemos que 2 verdes ¿a cuánto equivalen? A 3 rojas. Entonces, vamos a cambiar esas 2 verdes por 3 rojas. De esta manera. 2 rojas más 3 verdes es lo mismo que decir 2 rojas más 3 rojas, o sea, son 5 rojas. Eso quiere decir que la suma de 2 regletas de color rojo más 2 de color verde me dan 5 de color rojo. Es así que podemos trabajar con los estudiantes con este instrumento. También se puede trabajar con otras cosas, con otros ejemplos, como decir el típico ejemplo de manzanas y peras. Si yo tengo 2 manzanas y 3 peras, en total ¿cuánto tengo? Hacemos un nuevo conjunto que sería el conjunto de las frutas. Tengo 5 frutas. O sea, sí se pueden sumar. Tenemos que llegar a un conjunto en donde las dos se puedan representar. Listo. Ahora bien, después de que el estudiante tenga esto presente y entienda el problema de la unidad, podemos pasar a hacer conteo con él, conteo en medios, conteo en tercios. Esta sería, digamos, no le voy a poner el nombre de unidad. Mi unidad, en este caso, va a ser la regleta verde. O sea, que esta regleta blanca es una tercera parte de la verde. ¿Puedo contar en tercios? Claro, puedo contar en tercios, entonces voy a contar en tercios. Y es algo que se tiene que trabajar con los estudiantes antes de pasar a la suma y resta de fracciones. Entonces tenemos 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios y 8 tercios. En total ahí tenemos 8 tercios. ¿8 tercios de quién? De mi unidad de medida, que sería en este caso la regleta verde. Y podemos hacer ejercicios básicos de suma y de resta con tercios. Le podemos decir al estudiante y trabajar con él un buen tiempo antes de empezar a hacer sumas heterogéneas con estas homogéneas, donde digamos, si yo tengo 5 tercios y le sumo 3 tercios, en total ¿cuántos tercios tengo? Se unen, juntura, y se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿8 qué? 8 tercios. Podemos hacer también otros ejercicios, digamos que nuestra unidad ya no sea esta regleta verde, sino que la unidad sea, digamos, la regleta roja.
O sea, vamos a tener que nuestra regleta blanca va a ser un medio y dos medios. Los dos medios equivalen a una unidad. También podemos hacer lo mismo, conteo, un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios, cinco medios, seis medios, siete medios, 8 medios, 9 medios, 10 medios. Lo necesario hasta que el estudiante entienda los conceptos que aquí se manejan. De que nuestra unidad de medida, en este caso, únicamente en este caso, son medios. Voy a sumar o a restar medios con medios. Vamos a hacer entonces, digamos, un ejercicio de suma de medios. Entonces le podemos decir a nuestro estudiante cuántos son 5 medios más 4 medios. Entonces tenemos un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios, cinco medios, seis medios, siete medios, ocho medios y 9 medios. Entonces, después de que el estudiante entienda estas cuestiones de juntura, podemos también empezar a trabajar las diferencias. Decimos, miren, si aquí yo tengo un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios, cinco medios, y a esos cinco medios, miren, les voy a restar diferencia, cuatro medios, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué pedacito queda solo? Un medio. O sea, que si tenemos 5 medios menos 4 medios, me va a quedar un medio. Estas cuestiones se tienen que trabajar muy a fondo antes de pasar a lo que vamos a hacer, ¿no? Que sería ya suma de fracciones heterogéneas, como la conocemos. Entonces, nuestra unidad en este caso va a ser esta regleta. O sea, si lo comparamos, podemos utilizar esta para que el ejercicio salga más sencillo, para que sea más entendible. Ahí. Vemos que nuestra unidad en este caso es esta regleta, ¿sí? O sea, que cada una de las blancas, 1, 2, 3, 4, es un cuarto de la unidad, o sea, acá tenemos un cuarto. Esta se representa como un cuarto. Para trabajar con los estudiantes suma de fracciones heterogéneas, antes debemos hacer que ellos entiendan el problema de la unidad. Nuestra unidad en este caso la vamos a tomar como esta, la regleta de color naranja. Entonces, si comparamos las blancas, entonces vamos a ver qué cantidad son las blancas con respecto a nuestra unidad, que es la naranja. Listo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Como se ha dividido esto en 10 pedacitos, cada una de estas constituye un décimo. Entonces acá tenemos un décimo. Si lo hacemos después con la roja y lo juntamos, entonces vamos a saber a cuánto equivale esta roja con respecto a nuestra unidad. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, un quinto. Acá tenemos un quinto. Un décimo, un quinto. Vamos a mirar ahora la de color amarillo. Eso. Sería un medio. Digamos un ejemplo, si quisiéramos saber la verde. Vemos que la verde no casa. Miren. Digamos, en este caso, para una unidad, la verde no representa una fracción exacta. Miremos para dos unidades. Entonces,
Podemos hacer esto sucesivamente y así saber entonces la correspondencia, digamos con la morada. Vamos a ver si con la morada si se puede. Mire, 1, 2, 3. Hasta aquí no ha tenido una medida semejante, pero si ponemos otras 3, vemos que sí. Eso quiere decir que 2 unidades de la naranja corresponden a 1, 2, 3, 4, 5, a un quinto. Ahora bien, estas relaciones que vemos acá, uno como profesor las tiene que tener muy claras antes de enseñar suma y resta de fracciones. El estudiante tiene que irlas construyendo según los ejercicios o los problemas que nosotros les propongamos. Entonces, tenemos que esta, la naranja, es nuestra unidad. O sea, la roja es un quinto de la naranja. ¿Por qué? Porque si vemos la comparación, 1, 2, 3, 4, 5, necesito 5 rojas para llegar a la naranja. Es como si nosotros rompiéramos la naranja en 5 pedacitos. Mire. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada vez que yo coja una regleta roja, estoy cogiendo una quinta parte de mi unidad. Ahora bien, si vamos a sumar un quinto más un décimo, ¿por qué un décimo? Por lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La unidad está partida en 10 pedazos y estamos cogiendo únicamente una. Un quinto y un décimo. Entonces, si tenemos un quinto más un décimo, vemos que aquí entramos en el problema de la unidad. Uno está en quintos y el otro está en décimos. ¿Qué podemos hacer? Mirar cuántos quintos, cuántos décimos son un quinto. Vamos a ver. Se hace la comparación. Sacamos otro décimo y empezamos a comparar. Miren, un quinto son 2 décimos. O sea, que yo puedo hablar en términos de décimos. O sea, como teníamos un quinto más un décimo, es lo mismo que decir 2 décimos más un décimo. Y hacemos el mismo ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. Unimos. O sea, un quinto más un décimo son en realidad 3 décimos. Así se puede seguir haciendo ejercicios para que el estudiante vaya desarrollando esa capacidad de esclarecer cómo yo puedo convertir esas unidades para hacer siempre una suma de fracciones o una resta de fracciones heterogéneas. Vamos a hacer otro ejemplo. Un medio más 3 décimos. Un medio más 3 décimos. Este ejemplo es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque vemos que un medio y 3 décimos se pueden comparar en la regleta amarilla. Entonces tenemos que una regleta amarilla, o sea, un medio es igual a ¿cuántos décimos? 1, 2, 3, 4, 5 décimos. O sea, en la suma tenemos 5 décimos más 3 décimos. Es lo mismo que decir un medio más 3 décimos. Esta la convertimos en esta unidad y tenemos que 5 décimos más 3 décimos son 8 décimos. Después de hacer varios ejercicios y varios ejemplos con los estudiantes de cómo podemos transformar estas unidades para hacer juntura o suma, podemos hacerlo también para la diferencia. Para hacer restas con fracciones heterogéneas, hacemos lo mismo que con la suma, únicamente que vamos a mirar la diferencia. ¿Listo? Entonces, tenemos esta regleta. Sabemos que nuestra unidad es la naranja. Un medio menos, vamos a hacer la diferencia, menos 3 décimos. Sabemos que un medio, ¿cuántos décimos son? 1, 2, 3, 4 y 5. Un medio son 5 décimos.
Ya después de que hacemos esta equivalencia, sabemos que 5 décimos menos 3 décimos. ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Qué es lo que nos falta? 2 décimos. O sea, a la larga, decimos que 1/2 menos 3 décimos es igual a 2 décimos. Listo. Ahora, vamos a coger otra unidad. Nuestra unidad va a ser esta. Esta de aquí. Y acá, ¿qué vamos a tener? 1, 2 y 3. 1/3. Y aquí vamos a tener las blancas, que si nuestra unidad ahora es la barrita, la regleta azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sabemos que nuestra regleta blanca sería 1/9. Ahora bien, vamos a sumar 1/3 más 2/9. Ya sabemos que se pueden reemplazar por 3/3 más 2/3, o sea, 5/3. Y para la resta, pues sabemos que vamos a tener 1/3 menos 2/9. 1/3 equivale a ¿cuánto? A 3/9. Y cuando los juntamos nos queda 1/9. Todas estas cuestiones son importantes trabajarlas antes de pasar al algoritmo. Que el estudiante interprete por qué el algoritmo funciona. ¿Por qué tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de los dos denominadores de la suma de fracciones o la resta de fracciones heterogéneas? La idea es no quedarnos en el material concreto, ¿listo? En las regletas, en el material de fracciones que conocemos o en cualquier otro, sino que podamos abstraer todo esto y que el estudiante pueda interpretar yo cómo hago la transformación de unidad en las fracciones. Digamos, si tengo 1/2 más 1/3, que él sepa que la unidad de medida para 1/2 y 1/3 que tienen en común es 1/6. Porque si yo cuento, entonces, ¿cuántos sextos sería 1/2? Tenemos entonces que 1/2 equivaldrían a 3/6. Es exactamente lo mismo. Que si hacemos esto, digamos, esta, para el ejemplo que acabo de dar, 1, 2, 4, 5 y 6. Acá tenemos 1/6 y aquí tenemos 1/2. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y aquí tenemos 1/3. Nuestro problema incumbe en estos dos. Entonces, tenemos 1/2 más 1/3. Estos dos no se pueden comparar así tan fácil. ¿Sí ven? Se comparan únicamente aquí, cuando 2/2 equivalen a 3/3. Pero eso a nosotros no nos sirve mucho para hacer la suma de fracciones. Es cuando tenemos que poner esta otra unidad, que serían sextos. 1, 2, 3. Los sextos. 1/2 serían 1, 2, 3 sextos. Y 1/3, por este lado, serían 2 sextos. Acá es donde se ve la amplificación. Entonces tenemos 2 sextos más 3 sextos, que en total nos da 5 sextos. Lo que es lo mismo, 1/2 más 1/3 da 5 sextos. Todas estas cosas el estudiante
ya las tiene que poder hacer mentalmente después de muchos ejercicios y muchos problemas solucionados con material concreto. Que él sepa que yo tengo que amplificar y simplificar según sea el caso las fracciones heterogéneas para que me den homogéneas y así sumarlas. Mentalmente podemos hacer ejercicios como 1/3 más 2/2. 2/2 sería la misma unidad, pero entonces sabemos que tendríamos 1/3 más 1 y 1 es igual a 3/3. Tendríamos 1/3 más 3/3 que nos suman 4/3. Y de esta manera podemos trabajar entonces suma con los estudiantes. La resta exactamente lo mismo, pero hallando la diferencia. Bueno, con esto terminamos el video de cómo enseñarle a los estudiantes suma y resta de fracciones sin tener en cuenta el algoritmo. El algoritmo después se puede ir trabajando con ellos, pero si esto queda claro para ellos, se van a alejar un poco del algoritmo y podrán hacer estos cálculos de manera más fácil, sencilla y rápida.